Bueno, pues chicos, vamos a empezar dándole las buenas tardes a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a trabajar en el área de historia. Hoy estamos día martes, ¿no? Martes 16. Vamos a empezar con el tema de las manifestaciones culturales, pues, ¿ya? Cuando hablamos de las manifestaciones culturales, por supuesto que estamos hablando de la cultura inca, pues, ¿no? Y si yo me refiero a la cultura inca, estamos refiriendo a la cultura, pues, al Tahuantinsuyo, ¿sí o no? ¿No es cierto? Al Tahuantinsuyo o al incanato, o como tú lo quieras decir, pues, ¿ya? Entonces, en cuanto, pues, a las manifestaciones culturales, así como, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una de las culturas, por ejemplo, la cultura Chavín, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos en sus manifestaciones culturales en que se desarrollaron, por ejemplo, fueron escultóricos, fueron ceramistas también, ¿no? Pero ellos más destacaron en lo que es en su escultura, pues así un ejemplo, ¿no? ¿Ya? También, por ejemplo, fueron arquitectónicos, arquitectura, ¿no? También, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Así, por el estilo, ¿no? Entonces, la cultura inca también, pues, también se había destacado, también se desarrolló, ¿no es cierto?, en su, por ejemplo, ¿no? En el arte arquitectónico, niñitos, ¿no es cierto? Entonces, ellos hicieron, por ejemplo, mira, sus construcciones fueron muy sólidas, ¿ya? Cuando decimos sólidas, escúchame, Uriel. Cuando hablamos de, por ejemplo, de sólidas, o sea, sus construcciones fueron muy fuertes, muy consistentes, ¿no es cierto? Una piedra muy sólida, muy fuerte. Entonces ellos dicen que hacían sus construcciones, sus palacios, ¿no es cierto? Todos esos sus recintos, ¿no es cierto? Pensando, pues, ¿no? Pensando que no se puedan caer, ¿no es cierto? Para que tengan un buen tiempo, imagínate. ¿No? Sobre todo cuando hay ese movimiento, pues, ¿ya? Un movimiento sísmico, por ejemplo. Dice que ellos lo hicieron así, pensando, para que sus edificaciones sean por mucho tiempo, mejante, y hasta ahora del día están ahí sus construcciones. ¿Ah? ¿Ah? Por ejemplo, mira, en Sacsayhuamán, por ejemplo, ¿no? Y otras construcciones más fueron, digamos, muy sólidas, muy fuertes. Ahora, sus edificaciones, por ejemplo, fueron en tanto en la parte civil, ¿no es cierto? En la parte civil, en la parte religiosa y en la parte militar, ¿me entiendes? En la parte de civil, por ejemplo, escúchame, por favor, Uriel. Uriel, no te distraigas, mi niño. Uriel, no te distraigas, por favor. En la parte civil, por ejemplo, mis niños, también te he comentado, ¿no es cierto? En cuanto, por ejemplo, ¿dónde estudiaban, por ejemplo, los hijos de la alta clase social? O sea, de la realeza, ¿ya? Ellos estudiaban, ellos tenían, por ejemplo, educación, ¿ya? ¿Dónde se educaban ellos? Por ejemplo, ¿no? En los yachayhuasis, ¿no es cierto? Entonces los yachayhuasis fueron centros de estudio y pertenece, por ejemplo, a una arquitectura civil, mis niñitos. No te olvides, pues, ¿ya? Y el otro, por ejemplo, otro recinto civil que digamos, por ejemplo, eh, los ayahuasis, ya no te confundas con yachayhuasis con ayahuasis. En los ayahuasis también, por ejemplo, fueron unos recintos complejos arquitectónicos, ¿no es cierto?, que fueron hechos o construidos para qué? Para que justamente ahí albergara una gran cantidad de qué? Por ejemplo, ¿no? De las chicas, pues, ¿no es cierto?, de las angias, ¿ah? ¿No te acuerdas que te comentaba que eh, el Inca, pues, ¿no? Por supuesto, el Inca mandaba, por cierto, ¿no? A reclutar, ¿entiendes? De todo, de los cuatro suyos, reclutaban a niñas muy pequeñas, pues, ¿no? Muy pequeñitas ellas. Los reclutaban por su belleza, ¿no es cierto? Por su simpatía, qué sé yo, pues, ¿no es cierto? Por su hermosura, que digamos, ¿no? Entonces ellas la reclutaban, ¿no es cierto? Y la llevaban a estos recintos, ¿ya? Entonces, pero no solamente por su belleza, ¿no? Por su hermosura, sino también por ser muy talentosas, por ser muy, a ver, muy hábiles, ¿no es cierto? ¿No? Muchas cosas, pues. Su habilidad también, el Inca las escogía, pues, ¿no? Muy bien, y en estos recintos, en los ayahuasis, estaban ellos al frente de unas señoras, digamos, ¿no? Que se llamaban las mamaconas, ¿no? Y las mamaconas, pues, eran las que ellas enseñaban, adiestraban, daban todas las técnicas, ¿no? Para que ellas puedan ir, ¿no es cierto?, al servicio, pues, ¿no? Del Inca, pues, ¿ya? Entonces el Inca tenía que tener unas personitas, porque estén muy capacitadas, digamos, para que hagan las labores, ¿no? Hay en estos recintos, pues, ¿me entiendes? Entonces ahí estaba. Entonces en el complejo arquitectónico
están los Agyaguasis y los Yachayguasis, ¿me entiendes? Y en la parte, por ejemplo, religiosa, en la parte religiosa, claro, tú sabes que, por ejemplo, una iglesia, pues, es distinta, pues, ¿no es cierto?, se tiene que diferenciar a una casa, pues, ¿no es cierto?, a un edificio. Entonces, obviamente, las iglesias son hechas, pues, ¿no?, con un motivo de religiosidad, pues, ¿me entiendes? Entonces, igual también, ¿no?, en el incanato, en los incas también se hacían sus construcciones. Civil era muy diferente a una construcción religiosa. ¿Por qué? Porque ahí adoraban a sus dioses, por ejemplo, ¿no? Al dios Sol, al dios Inti, al Huiracoche, ellos alababan, adoraban. Entonces, en esos recintos, por supuesto, también eran como unas iglesias, unos conventos, como unas huacas, por ejemplo. ¿Ves? Y en el recinto, y sus construcciones militares, por ejemplo, mira, eh, eran pues justamente, ¿no? Para poder, a ver, como unos tipos, ¿no? De construcciones para poder, imagínate, estar, pues, ¿no es cierto?, a la protección, pues, ¿entiendes? ¿Ya? Con una protección que ellos hacían y para qué. Cuando, por ejemplo, tenían un enfrentamiento, pues, ¿ves? Entonces, estas tres edificaciones, tanto en lo civil, tanto en lo religioso, en lo militar, se caracterizaban porque cada uno, de acuerdo, pues, justamente, ¿no?, a las actividades, digamos, que se realizaban en estos recintos, ¿no? ¿Y de qué manera lo hacían sus edificios? De unas piedras, ¿no es cierto? Unas enormes piedras que, imagínate que eran, tenían un grosor tan elevadísimo, ¿no? Y consistente, y estas piedras los iban tallando unas sobre otras, ¿no es cierto? Unas sobre otras, ¿ah? ¿Y de qué manera lo iban a pegar? Pues imagínate si no había cemento, no había nada de esas cosas, ¿ah? Con unas láminas de cobre, más niños, ¿entiendes? Las láminas de cobre eran como, bueno, como un pegamento, pues, ¿entiendes? Que le echaban, por cierto, ahí una capa, ponían la piedra y ya pues estaba muy superpuesta, ¿me entiendes? ¿Ves? Ni siquiera dice que por estas construcciones ni siquiera ni un alfiler pasaba por ahí, imagínate. O sea, la construcción estaba muy bien hecha, pues, ¿no? Y todos sus recintos, sus construcciones, digamos, eran así, a ver, digamos, no tenían muchos adornos que digamos, ¿no? Eran así casi normales, pues, sino que bueno, en las partes, en las entradas, por ejemplo, ¿no? Sí tenían sus puertas, bueno, las puertas que, dependiendo, pues, ¿no? Imagínate la construcción del Inca, donde vivía, por ejemplo, claro, su puerta enchapada, así, ¿no? De oro, imagínate. ¿Ah? Era muy, claro, muy diferente a las otras clases sociales femeninas. ¿Entiendes? Bueno, eso es en cuanto a su arquitectura, pues. Y cuando hablamos, por ejemplo, de su cerámica, ellos también, por ejemplo, no utilizarían la arcilla, imagínate, ¿no? La arcilla, un material para poder justamente, ¿no? Confeccionar, pues, su máxima representatividad, que es, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el quero, niños. El quero es un vaso ceremonial, pues, ¿ya? Un vaso ceremonial que ellos utilizaban, por ejemplo, ¿no? Para todas sus actividades religiosas, porque lo hacían, por ejemplo, ¿no? Sus ritos, el pago, por ejemplo, ¿no? Porque ellos hacían, ¿no? sus cultos, pues, ¿no? El agradecimiento también, pues, ¿no? Por ejemplo, al dios Sol, a la luna. Ellos hacían sus agradecimientos y hacían sus ceremonias, pues, religiosas, ¿me entiendes? Y ahí ellos ahí utilizaban, por ejemplo, ¿no? El vaso ceremonial que era, pues, justamente los queros, pues. Así como el quero, también hicieron, por ejemplo, ¿no? El aríbalo, ¿ya? El aríbalo, por ejemplo, eso era como una tinaja, pues, ¿no? No sé si es como una tinaja, así como, ¿no? Hecho de arcilla, muy consistente. Ese aríbalo tenía unas asas puentes, ¿ya? Donde lo amarraban unas asas y el Inca, pues, o la persona lo utilizaba acá en la parte de atrás, ¿no es cierto? Acá, en la parte de atrás, lo amarraba y ahí llevaba su agua, pues. Ahí almacenaban sus aguas, niñitos, ¿ves? Entonces ese es el tema, pues, que hoy día ya vamos a tocar sobre las manifestaciones culturales, sobre su arquitectura, sobre su cerámica. También, o sea, no todo era trabajo, pues, ¿no es cierto? También te decía, por ejemplo, que también te había comentado, ¿no? Que ellos, por ejemplo, hacían sus compartimientos, pues, ¿no es cierto? Tocaban también, ¿no? Tenían sus ratos libres, ¿no es cierto? También tenían sus instrumentos, bueno, tanto de percusión, ¿no es cierto? ¿Ah?
tanto también como también, no sé, como su quena, su flauta, ¿no es cierto? Ellos hacían ahí, en momentos libres, ellos también hacían sus reuniones y su compartir, pues, ¿ya? Eso se cuenta. También hacían, por ejemplo, ¿no? Sus danzas, por ejemplo, sus bailes, también hacían ellos. El canto, la música, fueron recitadores, ¿ah? Así como en la agricultura también ellos también se dedicaron igual también, por ejemplo, ¿no? De los andenes, por ejemplo. Bien, mi niño. Entonces, ese es el tema pues, que ahorita vamos a tratar, chicos, de compartir el día de hoy sobre las manifestaciones culturales, ¿no? En el tiempo del incanato, pues, niños. Muy bien, ahí estamos ya compartiendo, niños. Ahí estamos ya compartiendo ya el tema el día de hoy, pues, sobre las manifestaciones culturales, donde aquí, pues, estamos viendo, mira, esto que tú ves acá en esta, mi niño, ve, que estás viendo acá en esta imagen, estas son las construcciones, pues, ve. Mira las enormes piedras eh, tipo no, como unos rectangulares, mira, superpuestas unas sobre otras, mira. ¿Ah? Mira las ventanas como las hacían, ¿no? O sea, en cuanto a su decoración, casi ellos pues, no decoraban, algo sencillo nada más, ¿ah? Algo sencillo, ¿no? Lo normal que digamos, pues no ponían ahí adornos, objetos, no, algo lo normal, pues. Entonces, en la arquitectura, como te comenté, pues se distinguió porque usaron la piedra, ¿no es cierto? La piedra tallada y tuvieron, como te dije en un momento, tuvo su decoración fue sencilla, o sea, sencillo nada más, algo, lo normal, pues es sencillez. Sencillez, ¿por qué? Porque no llevan muchos adornos, muchas decoraciones, que digamos. Solidez, porque una piedra muy consistente y sus edificaciones fueron pensando para que no se puedan caer ante cualquier evento, pues, ¿no es cierto? Un temblor, qué sé yo, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Con una simetría y con una monumentabilidad, como tú ves acá, mira, ¿me entiendes? Estos son sus recintos, sus construcciones. Usaron la piedra trapezoidal, mira, con unas, como tú ves, las puertas y ventanas, en lo que respecta justamente, ¿no? al plano. Sus templos y aposentos, te dije, pues justamente destacan porque tener un solo piso, no hay donde tenían, no hacían pues dos, tres pisos, no, realmente lo normal, ¿no es cierto? Muy bien, y por supuesto que habían personas muy preparadas para las edificaciones, ¿no es cierto? Donde ellos preparaban sus maquetas de piedra, ¿no es cierto? Gracias a las cuales ellos se guiaban los albañiles, pues, ¿no es cierto? Entre sus principales obras, monumentos, por ejemplo, Machu Picchu, pues niños, Vilcabamba, por ejemplo, Cochabamba, Sacsayhuamán, Vilcahuamán, Choquiquiaro, por ejemplo, Huanucopampa, mira, todas esas son las edificaciones que habían construido justamente, ¿no? Los incas, pues, niñitos, ¿ya? Muy bien, eso es niñitos, en la parte de arquitectura, pues, ¿no? Acuérdate que es en la parte de arquitectura, en lo que es, ¿no? En construcciones religiosas, construcciones civiles y construcciones militares. Son diferentes, ¿ah? Diferentes, niñitos. Esto que tú ves acá, mi niño, este es el famoso aríbalo, pues. Este es el aríbalo. Bueno, en quechua se dice el urpo, ¿ya? El urpo. Pero también habían hecho, también te comenté, ¿no? El quero, pues, ¿no es cierto? En vaso ceremonial. Entonces, la forma más célebre de los incas, ¿no? Era, por ejemplo, el urpu, que en el aríbalo. Como tú ves, ese aríbalo tiene una base cónica, pues, ¿no es cierto? Con una boca así abocinada, o sea, larguita, ¿no es cierto? Y una forma globular, como tú ves, globular, y decorado con muchos colores. Colores, por ejemplo, rojo, el amarillo, el crema, el negro y el marrón. Mírala, los colores que ellos se habían utilizado. ¿Me entiendes? Y también, como te comenté, también estuvo el quero, pues. El quero también fue la máxima representatividad en su cerámica en los incas, ¿no es cierto? Por lo general, el quero fue revestido, ya, la madera con la arcilla, ¿no es cierto? Diferenciándose de la cerámica tiahuanaco, porque los tiahuanacos también, ellos hicieron también, por ejemplo, ¿no? el quero chiquitos, ¿ya? Entonces ahí tú ves las construcciones, ¿no es cierto? Las construcciones, a la arquitectura incaica y también el aríbalo, el urbo, ¿ya? En lo que es en quechua, pues, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir viendo, pues. Bien, también se destacaron en lo que es en la textilería, pues, niños, ¿ya? Textilería. Sí, pues, ¿no es cierto? Ellos, claro que en esos tiempos no habían, pues, no, todavía no habían lo que es las máquinas, ¿no? De tejeduría, qué sé yo, pues no como hoy en día. Entonces, ellos, por ejemplo, ¿no? La tejeduría incaica consistía en que ellos, por ejemplo, mira, plantaban, ¿no es cierto?
había un tronco, así por el estilo, ¿no? O amarraban en las plantas, en unas plantas, claro, a la altura, ¿no? Del tallo, la amarraban, ¿no es cierto? Hay muchas cuerdas, ¿ya? Muchas cuerdas, y entonces, bueno, la mujer o el hombre que se dedicaba a la textilería se amarraba por la cintura, ¿no es cierto? Y empezaba a tejer, pues, mira, empezaba a tejer. Los hilos todos estaban ahí estirados, ¿no? Y los hilos, todas esas pitas, hilos que estaban ahí estirados, la señora se amarraba acá en la cintura, pues, ¿no es cierto? Se amarraba y jalaba, ¿no es cierto? Se estiraba, y ella, ¿qué hacía? Tejía y jalaba. Al jalar, iba tejiendo y iba amarrando el hilo, ¿me entiendes? Y se iban formando justamente, ¿no? Los famosos fardos, pues como tú ves acá, mira, acá como esto, mira, la señora, mira, cómo está una gran cantidad de hilos, ¿entiendes? Hay cantidad de hilos y ella está tejiendo, pues. Mira, acá, Ese sí. aquí en la parte de acá de casi la altura de la cintura, ¿no es cierto? Por ahí está amarrado, ¿ah? Como una correa está amarrado ahí, pues, ¿no es cierto? Y ella está justamente jalando, jala y teje, ¿no? Y después también, por ejemplo, o sea, es una tejilerilla, digamos, algo, lo que ellos mismos pues hacían, ¿no es cierto? Sus elementos, ¿no es cierto? Sus herramientas para que ellos puedan, ¿no es cierto? Puedan ellos hacerlo, porque no había pues las maquinarias. Y pues también, por ejemplo, miren, había, por ejemplo, mira, también la rueca, pues, no sé si te conoces la rueca, ¿ah? En la parte de la sierra todavía usan eso, la sierra, ¿no es cierto? La rueca, por ejemplo, consiste en que por ejemplo, un palito, ¿no es cierto? Una madera, qué sé yo, ¿no? Algo larguito. Entonces aquí en la parte de arriba, ¿qué hacían? Acá, por ejemplo, colocaban, por ejemplo, el algodón, ¿ya? Porque ellos trabajaban, mira, ¿cuál era digamos, el material que ellos utilizaban, por ejemplo? Utilizaban la lana, pues, ¿no? De sus auquénidos, pues, ¿ya? Los auquénidos de la llama, la alpaca, por ejemplo, ¿no? Ellos utilizaban eso, ya, conjuntamente con la materia prima, pues, que ellos en algún momento también sembraban, por ejemplo, ¿no? Como el algodón, pues, ¿no es cierto? Entonces, con estos tipos, ¿no? de hilos, ellos podían tejer. Pero manualmente también lo hacía la mujer, por ejemplo, manualmente también la mujer. Hacía, como te comenté, tenía un palito, ¿no? Esto muy larguito, y aquí arriba colocaban, pues, justamente, ya sea el algodón, ¿no es cierto?, de la planta que ellos cosechaban, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, ¿no? La lana de sus auquenios, acá la amarraban y iban dando vuelta y vuelta, pues, ¿no? Iban dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y se iba formando el hilo, ¿no es cierto? Formando, jalaban y iban así dando ellos vuelta y vuelta y entonces se iba formando el hilo, pues, ¿no es cierto? Es algo que ellos justamente artesanal que ellos hacían, pues, ¿ya? Entonces dice, para elaborarlos se utilizaba, como te comenté, la lana de los camelios, aunque también se usaba en el algodón, ¿no es cierto? Los tejidos más comunes, denominados justamente los abasca, dice abasca, que justamente estos abasca, estos, digamos, estos tejidos eran justamente hechos para las mujeres, pues, para las mujeres de los años, ¿entiendes? En cambio, para la clase social más alta, para la realeza, por supuesto que eran los tejidos más finos, los filos más, digamos, impresionantes, los colores, ¿no es cierto? Como por ejemplo, a estos tejidos, a estos bordados le llamaban, por ejemplo, los cumbios, ¿no es cierto? Que eran elaborados, ¿ya? ¿Para quién? Eran elaborados por quién? Por las angias, pues, ¿no es cierto? ¿Ya ves? Las angias se dedicaban también ¿no? al arte textil, ¿no? A la tejiduría, ¿no es cierto? La técnica para poder elaborarlos era muy variado, diferente, ¿no es cierto?, a los tejidos, porque el tejido, ¿me entiendes? El tejido para la clase social de la realeza era muy fino, eran finos, eran inclusive también, ¿no es cierto?, los diseños, pues, tenían que diferenciarse, mis niños, se diferenciaban de las clases sociales, porque imagínate, una vestimenta de que usaba el Inca, ¿no es cierto?, la máxima autoridad, no podía ponerse lo del pueblo. Lo del pueblo era, también usaban esas vestimentas, pero diferentes, digamos, un poco más sencillo, pues. ¿Ah? No tenían que, digamos, muchos, por ejemplo, en la confesión para el rey, para el Inca, su familia, ellos sí, lo hacían con unos impresionantes dibujos, una textura, colores muy impresionantes. ¿Ah? ¿Y qué colocaban, por ejemplo, ahí en su tejiduría, en su bordaduría? Colocaban, por ejemplo, ¿no? Imágenes, ¿no? Ejemplo, de plantas, de animales, y lo que ellos supuestamente también, por ejemplo, también ellos venerarían, ¿no es cierto? Entonces, los tejidos finos llamados cumbres eran elaborados para las hayas, ¿no es cierto? Eran elaborados por las hayas. Las técnicas para elaborarlos eran muy variadas. Los tejidos eran teñidos con tintes naturales,
colores muy, que justamente son muy llamativos, mira, y se preservan hasta el día de hoy, o sea, hasta hoy día todavía estos hilos, estos tejidos, todavía pues justamente están ahí, mira, pues. Es que antes era pues diferente, pues, ¿sabes? Que antes justamente no, las plantas, pues, niños, era, era otro tipo pues de clima, pues, sobre todo clima, sobre todo el ambiente, pues, niñitos. Antes no había mucha contaminación, pues, ¿me entiendes? Antes no había, pues, no estaba, el mundo no estaba superpoblado, digamos, ¿ah? Recién se estaba poblando, entonces como éramos, había poco habitante, poca humanidad, ¿no es cierto?, en todo el planeta, entonces no había mucha contaminación, pues, mis niños. Casi todo era, casi todo era, pues, era, el aire que tú respirabas era pues limpio, que digamos, no estaba muy contaminado, pues. ¿Ah? Porque no había muchos carros, que digamos, no había todas esas cosas, ¿me entiendes? Todo era, por ejemplo, ahí en los incas, en el tiempo de los incas, todo era caminatas, ¿ah? Todo era caminatas. Ahí no había carro, pues. Ahí no había carros, ni tampoco había, por ejemplo, las caballerías. Lo único que tenían era su llama, su alpaca, que, bueno, pues la llama. Estos animalitos lo utilizaban para quién? Para llevar o traer, por ejemplo, carga de alimentos, nada más. Pero no había otros animalitos donde ellos podían de repente cabalgar y poder ir retirarse. Entonces, por eso que también pues el ambiente era limpio, niñitos. Era puro, digamos, ya pues. Y las plantas se conservaban. Tú recogías, por ejemplo, ¿no? La fruta, qué sé yo, la papa, qué sé yo, casi como que no se contaminaba, pues porque natural, niñitos. ¿Me entiendes? Todas las plantas crecían, se desarrollaban y daban un buen fruto porque todo era natural, pues. ¿Qué usaban ellos, por ejemplo, a su abono? ¿Qué usaban el abono? Por ejemplo, el abono utilizaban, por ejemplo, ¿no? El guano, pues, ¿no es cierto? El guano, o sea, los restos de los animales, pues, de las aves, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese guano, de las aves guaneras, eso lo llevaban ¿no es cierto? A las chacras, pues. Ahí era un abono natural, niñitos. Y anda a ver qué camotes, qué yucas, qué zapallos. No es enorme, natural, pues. No había contaminación, ¿ves? Y por eso que también, por ejemplo, no, en los tejidos, claro, en los tejidos, por ejemplo, no había tintes, pues, niñitos, no había tintes ahí, nada que voy a comprar mi tinte y lo voy a teñir mi prenda de rojo, de azul, lo que tú quieras. No, ahí no había, pues. ¿Qué hacían antes ellos? ¿Qué hacían, por ejemplo? Las plantas, ¿ya? Las plantas, las hojas, ¿entiendes? Habían hojas que, por ejemplo, teñían, pues, ¿ah? Teñían, dejaban ahí, ¿no? Su color en los dedos cuando tú lo agarrabas, lo manipulabas. Antes había muchas plantas, y muchas plantas también como que ya digamos, han desaparecido, pues, ¿no? Por el mismo clima, por veces, por el mismo, ya no hay conservación y se han extinguido, pues, muchas plantas. Antes habían plantitas que justamente generaban y salían un color, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacían los incas? Ellos recogían estas ramas, estas hojas, y lo hacían hervir, bueno, ¿cierto? Un hervir en sus recipientes que ellos tenían, entonces ahí lo hacían hervir y introducían pues, no, los hilos, pues, ¿me entiendes? Los hilos ahí hervían con todas las hojas y salían pues de colores como el rojo, el amarillo, el crema, mira, amiguito. Mira, pues, ese sí, es un poco, digamos, un poco alucinante, ¿no? Digamos que así por estilo, ¿no? Que como las hojas, sí, pues no tenían, ¿no? Imagínate. Los hilos, y que era natural, pues, niñitos, era natural, pues, es natural. Ya no es como hoy en día, todo es la química, ¿sí o no? Todos están procesados, ¿me entiendes? ¿Ya ves? Entonces, en lo que concierne, bueno, justamente, ¿no? A la elaboración ya de la teslerilla incaica, pues, niñito, ¿ya? ¿Alguien me habla? ¿Alguien me habla? ¿Alguien me está hablando? Profesor, Sí. ¿puedo ir al baño? Vaya, hijita, vaya. ¿Ya ven, niñito? Muy bien. Eso es lo que concierne a la teslerilla, pues, ¿ya? Y lo que concierne, que también te comentaba, pues, justamente de la música. No todo era trabajo, pues, niño. No vayas a pensar que el Inca todo era trabajo, trabajo. También ellos tenían su compartir. También ellos en algún momento que estaban libres después de la faena, o sea, después del trabajo, de una labor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Festejaban, pues, se agrupaban todos y empezaban ellos a departir, pues, ¿no? A compartir, ¿no? Tocaban, por ejemplo, ¿no? su quena, su antara,
que no veo mucho acá, no veo acá muy bien. ¿Entiendes? Está su tamborcito, por ejemplo. Hay un tamborcillo donde ellos lo utilizaban, bueno, para poder justamente hacer sus... Ah, ya, pues en el tiempo de los incas le decían la tinja. A ese tamborcito le hacían la tiña, por ejemplo, y hacia arriba no mucho, no le puedo visualizar ese nombre, no sé cómo se dice. Pero uno es la tinja. El otro, pues justamente no, la zampoña, ¿no es cierto? Su antada y su quena. El pututo, por ejemplo. El pututo, ¿quién lo utilizaba, por ejemplo, niñitos? ¿Ah? Lo utilizaba, por ejemplo, no los chasquis, pues. También te había comentado. Los chasquis también ellos hacían el pututo, ellos lo utilizaban, pues. No sé. ¿El pututo qué cosa era? Era era Profesor, ¿sí? esos dos tubos, los que están ahí, esos usan mi tío. Ya, estos son tubos, es una quena, es una quenita, ¿ya? ¿Entiendes? Sí, una quena. Profesor, Una quena y una flautita. Sí. ¿también tenían maracas? ¿Maracas? Maracas. No. Maracas no había todavía eso, hijo. Profesor. Sí, todavía no había maracas. Ya, vamos a avanzar, chiquitos, avanzar y después las preguntas vienen al final, ¿ya? Entonces, amiguitos, esos son los instrumentos que ellos utilizarían, pequeñitos, ¿cierto? En concerniente, por ejemplo, a la tinja, por ejemplo, a la zampoña, por ejemplo, a su flauta, a su quena, a su pututo, ¿ya? El pututo, como te dije, es una concha marina grande, ¿no es cierto? Y esa concha marina lo utilizaban como un silbato, pues, ¿ya? Y cada que por ejemplo, ¿no? El que recorría por los caminos incaicos, el chasqui, pues, niñitos. El chasqui le llevaba acá en la boca y cuando él ya se aproximaba, ¿no es cierto? ¿Qué hacía? Tocaba, pues, hacía silbar, pues. Silbaba, pues, niño, fíjate. Y eso se escuchaba, pues, llegaba al oído del otro chasqui y el otro chasqui la esperaba en la puerta, ya listo, pues. Listo para que nuevamente parta con la caminata, ¿no es cierto? Así era, pues, niñitos. Entonces la música fue pentafónica, nada más fue pentafónica. ¿Por qué? Porque justamente están las notas musicales, la re, la fa, la sol, la y la do, pues, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto, ¿no? Los estilos musicales que fueron, por ejemplo, fueron el jaile, una canción de victoria o de guerra, por ejemplo, mira, el jaile pues en quechua, pues, ¿no? El jaile pues una canción, ¿no es cierto?, de una victoria o una guerra. Por ejemplo, ¿no? El Ayarachi, por ejemplo, el Ayarachi, una canción funeraria, o sea, cuando enterraban a sus difuntos pues, niñitos, una canción funeraria. Y el Yarabí, una canción religiosa, niñitos. Mira ¿no es cierto? Esa característica que tenían ellos, estos incas, ¿no es cierto?, en cuanto a la música. Fue pentafónica, no te olvides, Juan, re, fa, sol, la, don. ¿De cierto, chicos? Esas son las cinco notas musicales, pues, niñitos. Muy bien. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, mira, las danzas, pues, niñitos. Te digo, que no todo el trabajo, pues también tocaban su música en un rato libres, después del trabajo, y también la danza. Pues. Una vez que ellos empezaban ya las faenas, empezaban a agruparse y empezaban justamente la danza, pues, chiquito, el baile, ¿no es cierto? Entre sus danzas, por ejemplo, destacan, mis niños, en sus principales danzas están la casgua, ¿ya? La casgua, por ejemplo, danza de la alegría, ¿no es cierto? Y la cachampa, es en quechua, pues, ¿ya? En quechua. La cachampa, por ejemplo, es una danza de guerra. Y la tamarca, una danza funeraria. O sea, ellos también, imagínate, hacían sus sepulturas, ¿no es cierto?, con una música, pues. El indi es una danza al sol que ya todos lo sabemos, pues, chiquitos. Ya todos sabemos, ¿no es cierto?, cómo justamente no habían tratado de expresar también, pues, ¿no es cierto?, en cuanto a la conciencia, en sus artes, pues, ¿no es cierto?, tanto en la arquitectura, tanto lo que es en su cerámica, tanto en su textilería, y después pues, de haber ellos hecho una buena labor, digamos así, el Inca también los premiaba, pues, también les decía, ¿sabes qué? Ya pues tengan su rato libre, vayan ustedes ahí a compartir, porque ya se veían, compartían ahí, pues, ¿no? Sus comidas, su bebida, pues, en cuanto a su bebida, por ejemplo, mis niños, ¿qué bebida, por ejemplo, ellos utilizaban? Por ejemplo, la chicha de jora, ¿ya? No sé si, a ver, ¿quién es del norte? Pues, ¿quién es de Piura? ¿Quién es de Lambayeque, de Chiclayo, por ejemplo? De Trujillo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, esos habitantes
muchos consumen, por ejemplo, ¿no? La chicha de jora. ¿Y qué cosa es la chicha de jora? Es un líquido que está hecho ¿de quién? Por ejemplo, del maíz, pues, ¿entiendes? De la fermentación del maíz amarillo. ¿Ah? De ahí sacan, no sé, la chicha, pues, la chicha de jora, lo hacen fermentar, hierven al maíz, ¿no? Que está fermentado, lo hierven por 2, 3 horas o 4 horas. Está hierve, hasta que justamente no, la cocción haga que justamente no, el maíz revienta, pues, ¿no es cierto? Al reventar, entonces bota su líquido, ¿entiendes? Entonces eso hace que la chicha se fermente, porque también hay un dulce, bueno, no sé cómo le llaman acá en Lima, pero yo he escuchado que le dicen la chancaca, es un dulce, ¿no es cierto? Que no echan azúcar, no, esa chancaca lo echan ahí, ¿no es cierto? Al tinajón, a donde tienen ellos, dejan ahí, lo tapan, y después una semana lo abren y está prácticamente como una bebida, pues, fíjate, una bebida, ¿ya? Lo único que es una bebida natural, pues, porque no hay aquí nada digamos, de químico, pues, aquí no hay nada. Lo único pues que se puede hacer en la chicha de jora, bueno, pues la chancaca, que es algo dulce, eso es como un azúcar, pues, ¿ya? Sino que azúcar no es azúcar, porque imagínate cuánto de azúcar tendría que echarse a esos ollas grandes. Entonces, para eso utilizan, pues, justamente, ¿no? La chancaca, pues, que eso que endulza y también le da color, un poco más de color a la chicha, pues. Por eso que los incas mucho consumían la chicha, pues, niñitos. ¿Ah? Los incas consumían mucho la chicha, porque la chicha era un líquido, o es un líquido natural, por lo que está hecho del maíz, la jora, de jora, pues. Entonces, gracias a Dios, pues, bueno, pues ellos tomaban eso y algunos no sufrían ninguna enfermedad, pues, a excepción de otros que sí, pues, los niños, ¿me entiendes? Entonces ahí están, pues, chicos, mira, la cachampa, danza de guerrera, la tamarca, danza funeraria, y el inti danza justamente está al sol Benedito. Muy bien, hasta aquí hemos tratado de explicar sobre el tema, pues, justamente, no de historia, sobre las manifestaciones Profesor, culturales. profesor, baño, profesor. Vaya, vaya. Profesor, ¿me podría Profesor, la 3? ¿La 3? ya, Ah, profesor, la 2. ¿Me puede entender la, la 1? pues Digo la la 3, 2. la 3 nos habla de la textilería. En la textilería justamente utilizaron, ¿no es cierto?, la lana, por ejemplo, ¿no?, de sus auquénidos, conjuntamente con la lana, pues, del algodón. El algodón es de la planta, materia prima. Entonces la planta, cuando está en tiempo, ¿no?, digamos, del fruto, bota su fruto y se convierte en algo blanco, pues, unas motitas. Entonces eso se recoge también, pues, ¿no? Se recoge para luego procesarlo y luego llevarlo a las fábricas para poder justamente convertirlo en hilos, pequeñitos, en hilos. Mi niño, ya se me va a acabar el Zoom, qué pena, que tenía que explicar esto ya un poquito más, pero ya se me va a acabar el Zoom. Chicos, espero pues Pues que me rápido hayas, se pasa la sí, hora. pues rápido la vamos a pasar. Bien, mi niñitos, espero que me hayas podido captar la información, ¿no es cierto? No, el tema, ¿no es cierto?, de las manifestaciones culturales, mi niño. Profesor, Entonces, mis niños, yo ya me despido, pues, chiquitos, ya, me donde dice despido. Brasilería Inca, ¿qué está haciendo, señora? Acá Sí, ella está tejiendo, pues, chiquita. Ahí está tejiendo ya. ¿Ya? Ella está tejiendo ahí. ¿Ya, niños? yo también a veces Ya, se el me día va miércoles, tejiendo esos el día grandotes. viernes también te explico nuevamente, chicos, ¿ya? Niños, me voy, me despido, pues. Que tengan, chicos, una excelente tarde, pues, chicos. Ya les voy a subir Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos con todos. Me despido, ¿ya? Chao, Profesor, profe. Chao, Nos vemos chicos. mañana. Nos Mañana, vemos chicos. mañana. Estudien, Chao, ¿ah? profe. Estudien, Mañana estudien, ¿ah? a estudiar. Ya, profesor. chicos. Educación y Chao, nos vemos. práctica en ciencia, en geografía.